Hay historias en Hollywood que nacen en la penumbra, que nunca terminan de aclararse del todo, y aún así logran arrastrar a quienes participan en ellas hasta el fondo. La de Roscoe Fatty Arbuckle es una de esas historias. Es también una de las primeras veces en que la maquinaria del escándalo destruyó a una estrella antes de que un juez pudiera siquiera decir si era culpable o inocente. Fue un momento en que Hollywood aprendió que la fama podía evaporarse con solo un titular y que la moral pública podía derrumbar carreras más rápido que cualquier crimen verdadero. Para entender la magnitud del caso hay que ir al principio, a la figura de Arbuckle, un hombre que en los años 20 era más grande que Chaplin y más querido que cualquier otro comediante de su época. Quédate, porque hoy te contaré todo sobre el primer gran escándalo de Hollywood. Comencemos. En los inicios del cine, cuando éste carecía de diálogo, Roscoe Arbuckle era un coloso de casi 120 kilos con el corazón ligero y el don de convertir cualquier torpeza en una escena cómica. Desde niño, discriminado incluso por sus padres a causa de su complexión, ya que en su nacimiento incluso provocó que su padre creyera que era un hijo ilegítimo por su complexión, Roscoe encontró la felicidad en la actuación. Tuvo su golpe de suerte en un concurso de talentos donde el público quedó maravillado con él. Pronto el cine le abrió las puertas y llegó a ser una de las grandes figuras de la pantalla. Llegó a ser mentor del conocido Charles Chaplin e introdujo en el cine al actor Buster Keaton, quien más adelante demostraría ser una de esas amistades que valen más que todo el oro del mundo. A diferencia de muchos otros cómicos de aquellos años, él no dependía del humor cruel ni de la violencia física para hacer reír. Su estilo era más amable, más espontáneo, casi infantil. Para que te des cuenta de esto, de él derivó el clásico sketch cómico de tirarle un pastelazo a alguien en la cara, muy popular y usado por ejemplo por comediantes como Chespirito en Latinoamérica. Este gag de la comedia tiene una historia muy interesante. Arbuckle dijo que haberse inspirado para este recurso cuando en una ocasión haciendo un picnic durante una presentación suya en Río Grande, se topó con uno de los asaltos del personaje revolucionario Pancho Villa y sus hombres en territorio estadounidense. Lo que pasó según la historia fue que Arbuckle arrojó un manojo de plátanos en la cara de uno de los hombres, quien cayó de su caballo. Pancho Villa, según esto, al ver lo ocurrido no pudo parar de reír con lo sucedido. Esto me pareció un dato interesante para contarte, pero ahora sí, continuando, Hollywood lo adoraba y el público también. Los estudios lo trataban como una mina de oro y en 1921 Paramount lo convirtió en el primer actor de comedia en filmar un contrato de $1 millón por año. Para entonces Arbuckle estaba en la cima del mundo. Era famoso, rico, querido y parecía imposible que algo pudiera derribarlo. Pero la era dorada del cine mudo estaba llena de excesos y Hollywood vivía una vida paralela detrás de sus decorados. Fiestas interminables, alcohol pese a la ley seca, drogas y relaciones clandestinas. Era un mundo donde cualquiera podía caer en desgracia si se cruzaba en el momento equivocado. Todo estalló el fin de semana del día de mi trabajo de 1921 en el Hotel St. Francis en San Francisco. Arbuckle estaba ahí para descansar unos días después de una filmación extenuante. Rentó 3 habitaciones y organizó lo que en esa época todos llamaban fiestas entre amigos. Un hombre elegante para reuniones en las que corría el alcohol ilegal, música y un ambiente relajado. Entre los asistentes había una actriz joven que tenía algunos pequeños papeles en películas. Se llamaba Virginia Rape, de 26 años, quien nunca llegó a tener una carrera consolidada, pero era conocida en los círculos del cine por su belleza y su carácter explosivo. Virginia llegó ese día con el productor Henry Lerman, con quien mantenía una relación conflictiva y era bien sabido que tenía complicaciones recurrentes de salud.
especialmente problemas renales que se agravaban con el alcohol. La tragedia comenzó cuando, en medio de la fiesta, Virginia empezó a quejarse de un dolor agudo. Algunos testigos dijeron que se sentía mal desde antes de llegar. Otros aseguraban que entró con Arbuckle a una habitación que después la encontraron retorciéndose en la cama, con Arbuckle en la misma alcoba sosteniendo un trozo de hielo. En una época sin evidencia forense clara y con miles de rumores flotando sobre la vida privada de los actores, no se necesitó mucho para que la historia se torciera. Un día después, Virginia falleció en el hospital. La causa médica oficial hablaba de peritonitis provocada por una ruptura vesical, una afectación que podía relacionarse con su antiguo historial de infecciones urinarias y también de algunos abortos. Pero la prensa no quería un diagnóstico, quería un villano. La mujer que encendió la mecha fue Maud Delmont, una figura misteriosa conocida por sus intentos previos de chantaje y por su fama de vagar entre fiestas y escándalos. Fue ella quien acusó a Arbuckle de agredir sexualmente a Virginia y de haberla aplastado con su peso. No había evidencia física de la agresión. En aquel entonces no había testigos que respaldaran sus palabras. De hecho, la fiscalía evitó llamarla a declarar porque sabían de su historial que la hacía poco creíble. Años más tarde, ella admitió haber querido sacar provecho de este asunto extorsionando a Fatty Arbuckle. Pero la narrativa de entonces, cuando todo pasó, ya estaba cerrada. Arbuckle se convirtió en el monstruo perfecto para una sociedad ávida de moralizar el cine, que para esos días ya era visto como una fuerza corrupta de la juventud. Quien vio en esta tragedia y en el nombre de Fatty Arbuckle una mina de oro fue el editor de prensa y dueño de 28 periódicos diferentes, William Randolph Hearst, que lejos de querer revelar al público la verdad, llenó los titulares de morbo, y su hoy conocida fama de ser uno de los principales promotores de la prensa amarillista quedó reafirmada con el caso de Arbuckle, pues no dejó de hacer circular información sensacionalista como que el trozo de hielo que sostenía Arbuckle cuando lo encontraron con Virginia fue el instrumento para un asalto sexual horrible, o pintar al comediante como un depravado, o que incluso llegó a utilizar una botella de champán o de Coca-Cola, según variara la publicación de la nota, para vender más periódicos, cosa admitida por el propio Hearst años más tarde, lamentablemente orgulloso de haber ganado más dinero con el caso que con las noticias de la inundación de Luisiana. El primer juicio comenzó en noviembre de 1921 en medio de un circo mediático impresionante. La prensa lo retrató como un ogro libidinoso, alguien que escondía depravación detrás de esa imagen graciosa. Se publicaron ilustraciones exageradas, inventaron detalles, distorsionaron testimonios. A Hollywood le cayó encima un huracán moralista que ningún estudio supo cómo controlar. Se demostró que la mayoría de los testigos habían sido chantajeados para declarar en contra de Arbuckle por el fiscal Brady, como en el caso de la modelo Betty Campbell, quien afirmó ver al actor sonreír luego de que encontraran a Virginia en mal estado. Pese a la presión pública, el primer jurado no logró alcanzar un veredicto. El segundo juicio también terminó sin decisión, aunque esta vez con mayoría a favor de la inocencia. Una de las pruebas clave fue que Virginia no tenía signos de haber sido ultrajada y que cuando llegó consciente todavía al hospital no hizo ningún señalamiento. Otras pruebas fue el falso testimonio del guardia de seguridad Jesse Norgard, quien había dicho que Roscoe le había pedido entrar a la habitación donde estaba Virginia. Él dio esta declaración por presiones para disminuir la condena que se le impondría por él sí ser un agresor de nada menos que de un infante. Solo en el tercer juicio, ya en abril de 1922, Roscoe Arbuckle fue absuelto completamente. No solo eso, el jurado añadió una disculpa pública, algo casi inédito, diciendo que se había cometido una injusticia terrible contra él.
Para entonces ya era demasiado tarde. La absolución legal ya no podía derrotar la condena social. William Hayes, presidente de la recién fundada oficina que intentaba regular la moral de Hollywood, decidió expulsarlo de los estudios de manera indefinida. Roscoe pasó a ser una estrella querida de la comedia para convertirse en un paria. Su nombre se volvió impronunciable. Sus películas fueron retiradas de la circulación y su imagen se convirtió en un ejemplo para advertir a la industria sobre lo que un escándalo podía provocar en Hollywood. Con él aprendieron que la reputación lo era todo y que un escándalo mal manejado podía destruir no solo a una persona, sino la percepción pública del cine entero. A sus antiguos compañeros se les pidió deslindarse de él. Sin embargo, entre los pocos que no lo abandonaron estuvo Chaplin, quien dijo que nunca creyó capaz a su colega y mentor de semejante acto atroz. Pero el más leal, incluso poniendo en riesgo su carrera luego de la advertencia de los estudios, fue Buster Keaton, quien lo defendió públicamente en más de una ocasión y nunca perdió contacto y su amistad con Arbuckle, defendiéndolo como una de las personas más nobles que conociera. Durante los años siguientes, Arbuckle intentó trabajar bajo seudónimos como director, pero cada vez que su presencia salía a la luz, los productores lo despedían. El hombre que había sido un ícono terminó viviendo en un silencio forzado, sin poder defenderse más allá de los documentos oficiales que comprobaban su total inocencia. La prensa nunca rectificó con el mismo entusiasmo con el que lo habían demolido. La tragedia de Arbuckle se convirtió en un espejo para Hollywood, un recordatorio de que la fama no protege a nadie de la opinión pública, de que en aquel entonces un titular sensacionalista valía más que cualquier investigación real. Su vida comenzó a estabilizarse recién en 1932, cuando finalmente pudo volver a actuar bajo su propio nombre. Incluso filmó una serie de cortos cómicos que prometían devolverle parte de su carrera. Parecía por primera vez en una década que Hollywood le abría una rendija de redención, pero el destino fue cruel. La misma noche en que firmó un contrato importante con Warner Bros., sufrió de un ataque al corazón mientras dormía. Murió a los 46 años sin haber visto restaurada la gloria que el escándalo le arrebató. La historia de Fatty Arbuckle terminó convirtiéndose en una advertencia para la industria. Fue el primer gran escándalo que puso contra la pared a los estudios y el que provocó la creación de códigos de conducta y mecanismos de censura para proteger solamente la imagen del cine. Fue también una lección amarga sobre lo destructiva que podía ser la maldita prensa amarillista. Y sobre todo dejó grabada en la memoria de Hollywood la figura de un hombre que fue absuelto por la ley, pero condenado por la sociedad. Un tipo que arrancaba risas en la pantalla, pero que terminó devorado por la misma industria que lo había convertido en un ícono. Un caso bastante lamentable como el sucedido en este mismo ambiente, como lo vimos en el caso de Clara Bow, por si quieres verlo. El caso de Fatty Arbuckle es poco conocido a pesar de ser el máximo antecedente de los escándalos más famosos de la industria de Hollywood, ya que su nombre fue el primero de pasar a las grandes marquesinas al repudio y olvido. Y bueno, como ya sabrás, si el video te gustó, no olvides dejar tu like y suscribirte para acompañarme y ayudarme a distribuir más de mi contenido y seguir continuando con este tipo de videos, si es que son de tu agrado. Este, por ejemplo, ya es el segundo que hemos tocado respecto a una estrella o figura del cine mudo, como te acabo de comentar. Y es un caso bastante interesante. Como puedes ver, a Hollywood se le puede escarbar incluso desde sus inicios ya en el cine mudo. Pero por mi parte, como sabes, yo soy Elida Lubel. Te deseo que pases un lindo día, tarde o noche. Nos vemos en el siguiente video. Bye.